Esa noche fría y tempestuosa, Lucas conducía sin destino por la carretera sinuosa y mal iluminada, envuelto por la lluvia que caía incesantemente. Con poco más de 40 años, era un empresario reconocido, dueño de un imperio en el ramo financiero que él mismo había construido a lo largo de 2 décadas. Pero ni la fortuna ni el éxito lograban llenar la sensación de vacío que llevaba consigo a diario. Su rutina, siempre metódica y solitaria, se reducía a interminables reuniones empresariales y noches de insomnio en su mansión, contemplando una existencia que parecía carecer de propósito o alegría. Aquella noche en particular, algo dentro de él gritaba con mayor intensidad, una inquietud que lo impulsó a tomar el coche y conducir sin rumbo, como si buscara una respuesta que él mismo aún no llegaba a comprender. En la curva más cerrada de aquella carretera solitaria, entre árboles que temblaban bajo el feroz viento, Lucas avistó algo inusual. Al principio pensó que se trataba de ramas, caídas o de algún animal salvaje, pero pronto se dio cuenta de que era una mujer, casi invisible en medio de la oscuridad, abrazando fuertemente a 2 pequeños cuerpos contra su pecho, intentando protegerlos desesperadamente de la tormenta. Su cabello estaba pegado al rostro debido a la intensa lluvia y su frágil cuerpo temblaba incontrolablemente, lo que indicaba que ya llevaba tiempo allí. Movido por un impulso inesperado, Lucas frenó bruscamente, sintiendo su corazón acelerar. Aquella imagen no era simplemente extraña, parecía cargada de una urgencia que no podía ignorar, como si el destino hubiera puesto a esa mujer y a esos niños en su camino a propósito. Al salir del coche, Lucas sintió cómo la lluvia helada empapaba instantáneamente su costoso abrigo. Al acercarse, la mujer retrocedió instintivamente, apretando aún más a los niños contra su pecho, con el rostro marcado por el pánico y la desconfianza. Él levantó las manos despacio, en un gesto de paz, intentando transmitir seguridad. A pesar de saber que su apariencia, con su porte imponente, rostro severo y la barba cuidadosamente recortada, no siempre inspiraba tranquilidad. Con voz baja y cautelosa ofreció ayuda, preguntando si estaba herida, mientras sus ojos captaban cada pequeño detalle: la ropa rasgada de la mujer, la honda herida en su brazo izquierdo y la mirada asustada de los 2 pequeños, que lo observaban fijamente, como si ya hubieran presenciado demasiado para su corta edad. Ella dudó largamente, antes de asentir finalmente, moviéndose con lentitud, como si aceptara un riesgo inevitable. Durante el silencioso trayecto hacia la mansión de Lucas, él la observaba a través del retrovisor. La mujer se había acomodado en el asiento trasero, mientras los niños dormían en su regazo. Se notaba exhausta, y sus oscuros ojos se clavaban en la ventana con una expresión distante y preocupada. Lucas se sentía incómodo y, a la vez, curioso, debatiéndose entre la necesidad de preguntarle qué había ocurrido y el respeto por su silencio. No obstante, su presencia en el coche le producía una sensación diferente, casi como si supusiera una ruptura en la atmósfera fría y monótona que había dominado su vida durante tanto tiempo. La forma en que aquella mujer protegía a sus hijos y la manera en que escudriñaba a su alrededor, siempre alerta, dejaban entrever que huía de algo muy serio, algo que, sin que él lo supiera, estaba a punto de sacudir profundamente todo lo que consideraba seguro en su aparentemente perfecta vida. Cuando llegaron a la entrada de la mansión, Clara dudó antes de bajar del coche. Lucas lo notó. Ella observaba la imponente fachada de la casa como si viera en ella una especie de prisión dorada. Era comprensible, ya que aquella casa, con sus altos muros, enormes ventanales y portones automatizados, no transmitía realmente una sensación acogedora. Clara sostenía a los niños como si aún estuviera a punto de huir, a pesar de estar mojada, cansada y claramente herida.
Lucas tuvo que dar un paso atrás, permitiéndole decidir a su propio ritmo. Ella apenas lo miró con ojos semicerrados y luego entró. Al cruzar el umbral, un viento cálido de la calefacción interior la envolvió y por un instante su rostro se relajó. Pero fue solo ese breve instante. Aún protegida, Clara parecía escuchar ecos de algo terrible que persistía fuera, o quizás dentro de ella. Lucas solicitó a la ama de llaves que preparara ropa seca y algo de comida caliente. Indicó que se calentara uno de los cuartos de huéspedes en el piso superior y que se evitaran preguntas. Era algo que había aprendido a lo largo de los años. Cuando alguien no dice nada, seguramente tiene sus razones. Le ofreció una toalla a Clara y le indicó la escalera, pero ella no subió de inmediato. Observaba todo a su alrededor, como si quisiera memorizar cada salida de posible huida. Los niños dormían en sus brazos, inmóviles, como si sus cuerpos hubieran aprendido a descansar aún en medio del caos. Finalmente, y cuando ella subió, Lucas se quedó detenido en el vestíbulo, con las manos en los bolsillos de su traje empapado, percibiendo cómo el mármol del suelo goteaba alrededor suyo. No entendía exactamente por qué actuaba así. La razón lógica se había disipado en cuanto detuvo el vehículo en esa solitaria carretera. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada cuando Lucas se permitió finalmente subir por las escaleras. Antes de dirigirse a su cuarto, pasó discretamente por la puerta entreabierta de 1900, uno de los cuartos de huéspedes. Allí encontró a Clara sentada en el borde de la cama, con uno de los niños en sus brazos y el otro tendido a su lado, aún sumido en el sueño. La mujer no dormía. Parecía mirar fijamente la oscuridad frente a ella, como si vislumbrara algo que Lucas no podía ver. Un escalofrío extraño recorrió a Lucas, no de miedo, sino de alerta. Cerró la puerta con cuidado y se encaminó a su habitación, aunque el sueño no lo vencía. Permaneció acostado, mirando el techo, mientras la imagen de aquella mujer se grababa en su mente. Había algo en ella que lo conmovía de una forma que hacía tiempo no experimentaba, algo real, crudo y doloroso, y él sabía, con una certeza inquietante, que aquello estaba lejos de haber terminado. A la mañana siguiente, Clara se encontraba en la cocina preparando café en compañía de los niños. Era una escena insólita. Una mujer desconocida, sin siquiera saber quién era realmente Lucas, cocinaba de manera casi natural en una casa que parecía sacada de un catálogo de arquitectura. Sin embargo, había algo en aquella imagen que conmovía a Lucas. Tal vez fuera la sencillez con la que ella preparaba el café o la forma en que sonreía a sus hijos, a pesar de tener los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Lucas entró e intentó entablar una conversación con cautela, preguntándole si necesitaba llamar a alguien o si quería que la llevara a algún lugar. Clara respondió con un no seco, sin siquiera mirarlo a los ojos, pero poco. Después, en un arranque silencioso, murmuró: «Él me va a encontrar, no importa dónde». Esa frase sonó como un susurro condenatorio, y en ese preciso instante Lucas comprendió que había mucho más en aquella historia de lo que él estaba preparado para escuchar. Lucas no respondió de inmediato, simplemente se sentó en una de las banquetas del mostrador de mármol, observando a Clara con una mezcla de empatía e inquietud. La cocina, antes un lugar de silencio y cafés apresurados, ahora parecía tener vida, aunque tensa y contenida, como si cada gesto estuviese ensayado por sobrevivientes. Los niños comían en silencio y Lucas notó que, incluso al comer, ellos miraban a su madre en busca de aprobación antes de actuar, como si necesitaran su permiso para existir. Esto lo incomodó más de lo que quería admitir. Poco a poco, comenzó a percibir pequeños detalles. Clara sostenía la taza con la mano vendada, de forma improvisada, con un paño de cocina, y temblaba levemente, como alguien que había pasado días a la deriva.
Finalmente, Lucas rompió el silencio con una pregunta directa: ¿quién es él? Clara vaciló un momento antes de contestar. Si te lo cuento, querrás que nos vayamos. El nombre Miguel emergió solo cuando Lucas insistió más tarde en el despacho. Clara estaba de pie cerca de la ventana, mientras Lucas se mantenía detrás del escritorio, con los brazos cruzados. Fue en ese instante cuando ella finalmente desahogó su alma con una voz contenida y cruda, como si cada palabra reviviera un dolor antiguo. Explicó que Miguel había sido su antiguo jefe, un hombre influyente, admirado públicamente, pero que detrás de las cámaras se revelaba como el mismísimo infierno disfrazado de carisma. Ella comenzó como asistente administrativa para que él la promoviera, elogiando su desempeño, ofreciendo bonos y organizando cenas privadas con otros empresarios. Solo más tarde se percató de que estaba siendo utilizada como cebo para cerrar tratos, como cómplice involuntaria, en esquemas que no terminaba de comprender. Cuando intentó irse, él la sometió con chantajes, generando deudas falsas y emitiendo amenazas que, hasta ese momento, ella nunca pensó que se harían realidad. Él siempre cumple lo que promete, afirmó, especialmente cuando promete destruir. Lucas escuchó todo en silencio. Por dentro, su mundo parecía girar en un eje extraño, como en esas historias que uno cree exclusivas de series o reportajes sensacionalistas. Sin embargo, la mirada de Clara no dejaba lugar a dudas. Era la mirada de quien ya lo había perdido todo. Y aún así, allí estaba, de pie, defendiendo a sus hijos con una fuerza silenciosa que Lucas no reconocía ni en sí mismo. Al final de su relato, él simplemente se levantó y dijo: «Ustedes se quedarán aquí el tiempo que necesiten, y si ese hombre viene tras ustedes, él tendrá que pasar por mí». Fue la primera vez en muchos años en que Lucas sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba, no por contrato ni por lucro, sino por humanidad. Y eso, aun en medio de tanta tensión, le hizo sentir vivo de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aquella tarde, Clara durmió profundamente por primera vez. Por otro lado, Lucas pasó horas encerrado en su despacho, revisando archivos antiguos, consultando contactos de abogados y buscando un nombre que hacía tiempo no oía, pero que siempre causaba cierta inquietud en el ambiente corporativo: Miguel Vasconcelos. Bastó teclear el nombre completo en el sistema interno de la empresa para que se desplegara una cascada de reportes sospechosos, movimientos de empresas fantasma y contratos incumplidos. Lucas era lo suficientemente experimentado como para reconocer una red de lavado de dinero y manipulación contable cuando se presentaba, y según parecía, Miguel era un maestro en ello. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Entre los registros, Lucas encontró documentos firmados con su propia firma, falsificados, aunque convincentes, relacionados con operaciones que jamás había autorizado. Eso no era solo un problema relacionado con Clara. Miguel ya había entrado en la vida de Lucas mucho antes de aquella noche tormentosa, y lo más probable es que él lo supiera. Lucas apagó el monitor y se quedó inmóvil durante algunos segundos, contemplando el reflejo distorsionado de su propia expresión en el vidrio de la pantalla. Era como si lo que viera no fuera únicamente una amenaza empresarial, sino el anuncio de algo mucho más profundo y personal. La presencia de Miguel en la estructura administrativa de su empresa no era simplemente un fallo de seguridad, era una invasión emocional. Todo ello explicaba muchas cosas, desde las filtraciones de información confidencial hasta esos contratos perdidos en el último minuto y los rumores que habían circulado en los bastidores del mercado durante meses. Miguel estaba minando sus cimientos con precisión casi quirúrgica, deteriorando su reputación sin que él se diera cuenta.
Y la inevitable pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Cómo era posible que supiera tanto? ¿Cómo anticipaba cada uno de sus movimientos? Lucas comenzó a repasar mentalmente los nombres de las personas cercanas, hasta que, en un doloroso chispazo de memoria, recordó a Sofía. Sofía había sido su asistente durante casi 5 años. Una mujer eficiente, discreta, siempre lista con la respuesta adecuada y la solución en la punta de la lengua. Nunca había motivo para dudar de ella, al menos no hasta ese momento. Había algo sutil en la forma en que había cambiado en los últimos meses, pequeños retrasos, documentos que tardaban más de lo habitual, llamadas que nunca retornaba. Lucas siempre había atribuido esos detalles al estrés, a la sobrecarga de trabajo o quizás a asuntos personales. Pero ahora, al mirar hacia atrás, cada pequeño detalle adquiría un nuevo significado. Decidió no enfrentarla de inmediato. En su lugar, activó un rastreador interno, aquel que casi nadie sabía que existía, y el resultado no tardó en llegar. Sofía había accedido a carpetas restringidas en horarios inusuales, enviado archivos a direcciones externas no autorizadas y, lo más alarmante, se registraron llamadas a un número vinculado a la oficina de Miguel. Eso hizo que Lucas sintiera un escalofrío profundo. Al final del día, Clara apareció en la puerta del despacho con la mirada baja y los hombros caídos. Lucas se volvió hacia ella intentando recomponer su semblante, pero Clara lo notó. Siempre fue perceptiva. Dijo que necesitaba hablar, aunque no supiera por dónde empezar. Él hizo un gesto para que se sentara y, con la voz entrecortada, ella soltó. Sofía lo sabía todo. Ella me ayudó a escapar. Lucas sintió que se le revolvía el estómago. Clara continuó, explicando que, en las sombras, Sofía había actuado como un hilo invisible entre las partes. Era quien transmitía información a Miguel. Sí, pero también quien le ayudaba a ella a mantenerse con vida. Fue ella quien le proporcionó los documentos falsos, el dinero para huir e incluso el lugar donde podría refugiarse si no fuera por el imprevisto de la tormenta. Ella jugaba en ambos bandos, dijo Clara, pero al final ella me salvó. Esa revelación golpeó a Lucas como un puñetazo en el pecho. Las cosas nunca eran simples. Aquella noche Lucas convocó a Sofía para una reunión, pero a diferencia de lo que Clara habría imaginado, no fue para gritarle, acusarla o despedirla. Él quería escucharla. Se sentaron frente a frente, en un prolongado silencio, como si estuvieran a punto de cruzar un puente estrecho sobre un abismo. Con los ojos hinchados por el llanto contenido, Sofía fue la primera en hablar. Dijo que todo comenzó con una deuda absurda, resultado de un golpe financiero sufrido por su hermano menor. Miguel le ofreció ayuda y, luego, comenzó a exigirle, al principio con peticiones que parecían insignificantes, casi inofensivas, pero que con el tiempo se transformaron en órdenes y finalmente en amenazas. Explicó que trató de huir, pero que Miguel se aseguraba de recordarle día a día que sabía dónde vivía su familia y en qué escuela estudiaba su hijo. «No soy buena, Lucas», murmuró, «pero tampoco estoy de su lado». El silencio que siguió fue de los más pesados que Lucas había experimentado en su vida. Lucas no respondió de inmediato, simplemente bajó la mirada y se quedó observando sus propias manos, como si buscara en ellas alguna respuesta que pudiera darle sentido a lo que acababa de escuchar. Aquella era la mujer en la que más confiaba dentro de la empresa, y ahora, a pesar de cualquier justificación, todo quedaba manchado. En algún punto de aquella conversación, algo se partió en su interior, o quizás se reordenó. Lo que fuera, no era ira, sino un dolor sordo y profundo, el dolor de ver cómo una parte de su mundo se desmoronaba, pero que, en medio de la traición, también dejaba entrever una pizca de coraje.
Lentamente, Lucas se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó allí, inmóvil. Con voz serena dijo: «No quiero que te vayas. Aún no. Si realmente tienes algo que ofrecer, demuéstramelo». Sofía asintió en silencio, como si aceptara un reto con el peso de una deuda que sabía que jamás se saldaría por completo. A la mañana siguiente comenzaron a llegar documentos. Primero vinieron correos electrónicos, luego grabaciones de voz e imágenes de cámaras de seguridad. Todo lo que Sofía había logrado recopilar, en secreto, durante los meses anteriores, se presentó ante Lucas, quien revisó cada línea y cada detalle como un cirujano en busca de la mínima imperfección. Detrás de aquel entramado de fraudes se hallaba Miguel, involucrado en un complejo entramado que abarcaba al menos 3 empresas subsidiarias, contratos ficticios e incluso el nombre de políticos influyentes. Pero lo más perturbador estaba aún por revelarse. Entre los archivos había una carpeta etiquetada con una fecha específica, la misma de luto por el funeral de su padre. Al abrirla, Lucas se encontró con una serie de mensajes entre Miguel y un abogado de la familia, discutiendo cláusulas ocultas en el testamento, culminando en una acta de nacimiento. Miguel era su medio hermano, y todo lo que lo impulsaba, todo lo que lo consumía, provenía de una vida entera en la que se sintió el hijo bastardo relegado a la sombra. Lucas sintió que el mundo se detenía por unos segundos. No fue tanto por el shock, sino por una extraña confirmación. Parecía que finalmente una pieza que jamás había encajado se revelaba con total claridad. Aquella obsesión de Miguel, ese disfrute en sabotearlo, esa silenciosa ira, todo cobraba sentido ahora. Era algo personal desde el principio. Y la verdad, aún más dolorosa, es que quizás el padre de Lucas lo supiera. Tal vez había vivido años manteniendo a 2 hijos en extremos opuestos, alimentando a uno con afecto y al otro con indiferencia. Lucas se levantó, aturdido, y salió de la sala sin un rumbo definido. Pasó por la cocina, ignoró el llamado de Clara y atravesó el jardín de piedra hasta llegar al invernadero trasero, el único lugar donde lograba pensar con cierta claridad. Se sentó en un banco cubierto de musgo y, entre el olor a tierra mojada y plantas exóticas, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo no lloraba por soledad, sino por todo aquello que nunca había sabido acerca de su propia historia. Clara lo encontró allí, tiempo después, sin decir palabra alguna. Simplemente se sentó a su lado, en silencio. Fue ella quien rompió la quietud con una frase que parecía salir de la nada. «Él tiene que ser expuesto, Lucas, no solo por mí, sino por todos a quienes ha destruido». Lucas respiró hondo, con el rostro aún húmedo. Asintió levemente, y ambos decidieron en ese preciso instante que actuarían. Clara ofrecería su propio testimonio. Sofía continuaría proporcionando pruebas, y Lucas movilizaría a su equipo jurídico. Pero esta vez no para defenderse, sino para atacar. Sería una guerra en los ámbitos mediático, judicial y moral. No había garantías de salir ilesos, pero lo único seguro era que Miguel no destruiría a nadie más, al menos no en silencio. Estaban a punto de abrir una caja de secretos que podría engullir a todos a su alrededor, incluso a ellos mismos. El anuncio se realizó en una mañana gris, a través de un comunicado oficial, emitido por la empresa de Lucas, acompañado de una conferencia de prensa, transmitida en vivo. Clara, ataviada con ropa sencilla y una postura firme, apareció junto a Lucas, enfrentándose a los periodistas con una mirada que combinaba miedo y determinación. Sofía se mantuvo en segundo plano, por razones de seguridad, pero su presencia se hacía notar en cada línea del extenso dossier presentado a la prensa.
El documento, que contaba con más de 300 páginas, detallaba esquemas de desvíos, conexiones políticas, contratos fraudulentos y manipulaciones contables, todo respaldado por pruebas meticulosas. El impacto fue inmediato. El nombre de Miguel estalló en los titulares como una bomba silenciosa que se había estado gestando durante años. Sin embargo, junto a la revelación, llegó también la furia de aquellos que tenían mucho que perder, y la represalia comenzó incluso antes de que terminara la conferencia. Esa misma noche, un vehículo sin placas fue visto merodeando la entrada de la mansión de Lucas. El guardaespaldas particular alertó a los presentes y el aviso se disparó. Clara y los niños fueron trasladados al sótano reforzado de la casa, una especie de búnker instalado tras un antiguo episodio de amenaza empresarial. Lucas permaneció en el piso superior, junto al guardaespaldas y con el teléfono en mano, listo para llamar a la policía ante el menor indicio sospechoso. La tensión era abrumadora. El vehículo no se detuvo, pero regresó en 2 ocasiones, como si estuviese haciendo un reconocimiento del terreno. Más tarde se supo que uno de los coches había sido objeto de cortes en sus neumáticos, y al día siguiente llegó un correo electrónico anónimo a los abogados de Lucas, con imágenes personales de Clara y amenazas dirigidas a sus hijos. El mensaje era claro: no saben con quién se están metiendo. Y en ese momento todos comprendieron que no había vuelta atrás. La ofensiva judicial fue implacable. En pocos días, una fuerza de promotores inició investigaciones sobre las empresas vinculadas a Miguel. Algunas de ellas fueron intervenidas preventivamente. Se congelaron cuentas y se convocaron a socios a declarar. Miguel, que hasta entonces había sido una figura intocable en el alto escalón empresarial, se convirtió en un espectro. Nadie sabía realmente dónde se encontraba, y la gente evitaba mencionar su nombre. Hasta que, una semana después de la conferencia, él apareció, vestido con un traje oscuro, con el semblante cansado y unos ojos profundos. Miguel se presentó en una entrevista exclusiva, transmitida en vivo por un canal de noticias. La entrevista duró menos de 15 minutos. Resultando ser un espectáculo frío y casi calculado. Pero en los minutos finales, Miguel hizo lo inesperado. Admitió parcialmente su culpa, confesando errores cometidos, traiciones por parte de sus propios aliados, y prometiendo entregar documentos y grabaciones que revelaban crímenes aún mayores, cometidos por figuras de mayor nivel. Eso lo cambió todo. El material que Miguel entregó en las semanas siguientes se convirtió en tema de discusión a nivel nacional. Diversos nombres importantes fueron mencionados: empresarios, políticos, juristas. Se descubrió una red de corrupción que iba mucho más allá de la enemistad personal con Lucas. Clara, a pesar de vivir con un miedo constante, experimentó algo parecido al alivio. No era exactamente justicia, sino como ver una puerta cerrada durante años que finalmente se abría. Por su parte, Lucas oscilaba entre la satisfacción y un extraño sentimiento de vacío. Haber vencido a Miguel a través de la verdad no borraba los estragos causados, ni devolvía los años perdidos o las partes de sí mismo que se habían ido en el proceso. Sin embargo, le otorgó algo nuevo, un propósito. Fue Clara quien propuso la idea de fundar una institución, un lugar donde las víctimas de manipulaciones financieras y abusos de poder pudieran encontrar apoyo jurídico, psicológico y, sobre todo, un acogedor respaldo humano. Lucas aceptó sin dudarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo que valía más que cifras. 6 meses después, se inauguró la fundación en un edificio discreto pero acogedor en el centro de la ciudad. Lucas se encargó de no estampar su nombre en la fachada, pues quería que el lugar existiera por sí mismo y no como un símbolo de estatus o redención personal. Clara
Coordinaba los servicios con un cuidado casi maternal, mientras que los niños, ahora más tranquilos, asistían a una escuela cercana y comenzaban a sonreír con mayor frecuencia. Sofía, siempre discreta, participaba en los bastidores, encargándose de la seguridad digital de la institución. Poco a poco, los tres se fueron convirtiendo en una especie de familia reconstruida a partir de los escombros, sin promesas grandilocuentes ni declaraciones en exceso, sino con presencia, complicidad y un amor que no necesitaba ser etiquetado para sentirse real. Lucas, que antes se encontraba rodeado de silencio y vitrinas de vidrio, comenzó a compartir su rutina con voces, olores a comida casera y pequeños mensajes dibujados por los niños, dejados en su oficina. Miguel, por su parte, desapareció de los focos. Tras la entrevista y las revelaciones, su imperio fue pulverizado. Las empresas se desmembraron, sus bienes fueron subastados y su reputación quedó sepultada bajo el peso de pruebas incontestables. Nadie sabía con certeza dónde estaba hasta que, en un atardecer sofocante de noviembre, Lucas recibió una carta. Escrita a mano, con una letra irregular, esa carta tenía pocas páginas, pero suficiente peso para silenciar al mundo entero. En ella Miguel decía que no iba a pedir perdón, pues sabía que eso no sería suficiente. Confesaba crímenes que ni siquiera Lucas había imaginado: la manipulación de documentos hospitalarios, chantajes contra testigos y amenazas veladas contra familias enteras. Y afirmaba que no quería morir sin revelar toda la verdad, que necesitaba que alguien supiera. Destruí vidas tratando de probar que merecía ser hijo de un hombre que nunca me reconoció. Al final, solo logré demostrar que soy exactamente como él. Ese era el último párrafo. La carta fue entregada a las autoridades y, junto con ella, se logró la detención de otros dos cómplices que hasta entonces habían logrado evadir las investigaciones. Pero para Lucas, el verdadero cierre no vino acompañado de esposas, sino en una noche tranquila, sentado en el sofá junto a Clara, mientras los hijos de ella dormían en el piso superior. Miraba el techo, como lo hacía en aquellas noches solitarias, pero esta vez había algo distinto en ese silencio. Un silencio leve, un silencio de paz y no de vacío. Clara sostenía su mano con una firmeza serena y no era necesario intercambiar palabras. Habían sobrevivido, se habían reconstruido y, lo más importante, habían decidido seguir adelante sin permitir que el pasado se impusiera sobre lo que estaban edificando juntos. Aún así, algunas noches seguían trayendo sombras. En ocasiones, Lucas se despertaba asustado, reviviendo pesadillas que incluían destellos de la carretera, la lluvia, el rostro aterrorizado de Clara y los archivos manchados que casi lo destruyen. Sin embargo, había aprendido a respirar hondo y esperar a que amaneciera el nuevo día. Sabía que las cicatrices no desaparecen, pero también comprendía que no tenían por qué sangrar eternamente. Eso era lo que se decía en la fundación, y lo repetía para sí mismo, cual mantra. Clara también tenía sus propios demonios. Sus ojos aún buscaban salidas al escuchar algún ruido fuerte, y aunque los niños ahora mostraban mayor confianza, algunos días seguían siendo difíciles, pero eso era lo que los unía. No la perfección, sino la verdad de que, a pesar de todo, seguían estando allí. Hoy, Lucas raramente habla de Miguel, no por temor o ira, sino porque entiende que algunas batallas no se ganan exponiendo a los enemigos, sino negándose a repetir sus errores. Él se ha transformado, al igual que Clara y Sofía, que pasó de ser una espía a una aliada. Ahora dirige programas de prevención de fraudes para pequeñas empresas, ayudando a otros a no caer en las mismas trampas que ella alguna vez enfrentó. La fundación creció, abrió filiales y ganó reconocimiento, pero lo más importante es que salvó vidas y sigue haciéndolo. En el fondo,
Lucas cree que él también fue salvado, no por un milagro, sino porque aquella noche de tormenta, al detener su coche, se encaminó hacia un destino que no solo cambió la vida de Clara, sino que redefinió la suya propia.